¿Estamos? Ok, para efectos de la grabación, volvemos a empezar. Buenos días. Les invito a abrir su Biblia en 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 22. 2 de Corintios, capítulo 1, versos 21 al 22. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Estamos en este pasaje cerrando el capítulo 1 de 2 de Corintios. Venimos de hablar del sí y amén para su gloria la semana pasada, donde a manera de repaso rápidamente estuvimos hablando que todas las promesas en la Biblia, todas las cosas que Dios le ha prometido a su pueblo, son un rotundo sí. Y que la respuesta apropiada del ser humano es amén. Y que ese amén no es simplemente así sea, sino es una comprensión y estar de acuerdo con lo que Dios propone. Y al estar yo de acuerdo con lo que Dios propone y al poder decir sí, yo estoy de acuerdo con eso, entonces puedo decir amén. Y estar de acuerdo con Dios de lo que Él propone. Y recordando que cada promesa en la Biblia implica o conlleva una condición para el ser humano. Dios promete muchas cosas, pero Él espera que el ser humano reaccione, responda, para entonces manifestar todas esas promesas en su vida. Pero en esos dos versículos hay dos temas, dos temas que quiero tratar el día de hoy, si el tiempo nos lo permite. Y es el tema de la unción e identidad espiritual. Si usted está tomando apuntes, este sería como el título de este mensaje: unción e identidad espiritual. ¿Y por qué entonces ahora hablamos de estas cosas de unción e identidad espiritual? ¿Por qué estamos en este punto? Bueno, el pasaje nos lleva por aquí. Y todo esto se basa en cuanto a lo que Dios ha dicho para la humanidad y para su pueblo, la iglesia, en su palabra, la Biblia. Para muestra de ello, guarda el pasaje de 2 de Corintios allí, pero salta conmigo rápidamente al libro de Hebreos, capítulo 6. En Hebreos, capítulo 6, los versículos 17 y 18, mira lo que dice aquí. Mira lo que dice el texto acerca de Dios, su palabra y la humanidad. Hebreos, capítulo 6, versículos 17 al 18. Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza de que está delante de nosotros. Y pues si sacas el tiempito, lee todo el capítulo 6 de Hebreos, porque esto reafirma demasiado nuestra confianza y esperanza en las promesas de Dios que están en su palabra, la Biblia. Y entonces, para este momento, cuando el apóstol Pablo les está diciendo a los corintios, es Dios quien nos capacita, es Dios quien nos ha unido, nos ha traído y nos ha puesto en el camino de esta vida juntos, pero no nos ha dejado solos, sino que nos ha dado la capacidad de, habiendo puesto la base de la confianza en las promesas de Dios, habiendo puesto la base de la esperanza que podemos tener en Él, es que ahora podemos salir a la vida cotidiana, pero no salir de balde o por las puras, sino salir conscientes del respaldo divino en nuestra vida. Y ahí es donde entra el tema de la unción.
Algunas otras traducciones, yo leo la Nueva Traducción Viviente, pero algunas otras traducciones como la Nueva Versión Internacional o la Reina Valera del 60, versiones de la Biblia con las que estamos más familiarizados, utilizan algunas palabras aquí. Por ejemplo, en la Reina Valera y en la NBI aparece la palabra unción, que hemos sido ungidos, que Él nos ungió. Y por eso es que podemos hablar aquí hoy de este tema. En la Nueva Traducción Viviente, esta palabra se ha traducido como la capacitación. O sea, Dios nos capacita. Pero cuando dice aquí que Dios nos capacita, se está refiriendo a esa unción que Dios ha dado a su pueblo. Otras palabras como que se mantienen firme o confirma y ungió son palabras que relacionan nuestra confianza en las promesas y en la esperanza de Dios, por la cual Él nos ayuda y nos unge. Ahora, ¿a quiénes? Y bueno, si puedo decirlo de esta manera, pues Dios es el que unge. Pero ¿qué significa esto de ungir? En el Antiguo Testamento leemos, por ejemplo, un pasaje que lo menciona allí. El Salmo 133, en el versículo 2, cuando dice que es como el buen óleo que cae, ¿sí? Y dice que desde la barba de Aarón y por todas las vestiduras hasta el borde, a esa práctica le llamaban la unción. Y esta era la forma de ungir a los reyes. Esta era la forma de ungir a los sacerdotes, a los profetas, a la gente que estaba al servicio de otro y con propósito espiritual. Pero ¿cuál era el punto? En el Antiguo Testamento, cuando ungían a alguien, lo empapaban de aceite. Ellos no eran tan delicaditos como cuando usamos aceite acá entre nosotros en un servicio, que así te ponemos en la frente un poquito, para no dañar tu outfit. Pero en el Antiguo Testamento dañaban tu outfit, porque te bañaban de pies a cabeza en aceite. ¿Si puedes imaginar eso? Imagínate uno todo empapado de aceite. Estoy siendo ungido. ¿Cuántos quieren ser ungidos de esa manera el día de hoy? De esa manera. Pero el punto era que era de tal impacto y era así de notoria la cosa, para que todos pudieran ver y decir, ok, sí, Él es el ungido, está empapado en aceite. Y ellos sabían que esta era un símbolo de la presencia de Dios, el Espíritu Santo, sobre la vida de esta persona. Y que Dios había designado a esa persona para un propósito específico. Para que fuera el rey, para que fuera el sacerdote, para que fuera el profeta, para que fuera y sirviera al pueblo. Todo el mundo podía identificarlo, el empapado. Sí, Él es el ungido. Era un momento que marcaba un antes y un después, tanto en la vida de esa persona como en la vida de la comunidad de Israel. Y esa era la unción. Así eran designados para desempeñar algún oficio, realizar alguna labor al servicio de Dios. De esa manera tan notoria. Ahora, de modo semejante, Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús. ¿Recuerdan el bautismo de Jesús? ¿No? Que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, quien tengo complacencia. Y descendió una paloma. Y dice el texto bíblico, y los escritores de la Biblia lo entendieron así, el Espíritu Santo en forma de paloma. Y fue una manifestación de la Trinidad, Dios el Padre, esa voz del cielo, Dios el Hijo, de manera corporal entre nosotros, y el Espíritu Santo descendiendo y posándose sobre él. Pero es que eso no es solamente una historia bonita o un momento bonito que uno podría decir, ay, qué bonito fue eso, ay, tan lindo Dios. O sea, no, es que eso había sido anunciado. Mira, Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Profeta Isaías anunciando tiempos, siglos atrás, lo que sucedería con Jesús aquel día.
El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en la libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. O sea, aquí está hablando de Jesucristo mismo, que vendría de esta manera, ungido. Lucas, el Evangelio de Lucas en el capítulo 4, en el verso 18, Lucas capítulo 4, versículo 18. Allí dice, en Lucas capítulo 4, ahora es Jesús mismo el que está hablando y dice, cuando hablamos desde el 16, para agarrar la idea. Cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga en el día de descanso y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías. Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar a los cautivos que serán liberados y que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas en la sinagoga se fijaron en él y después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Entonces, así ungían en el Antiguo Testamento. Isaías profetizó que vendría uno que diría: el Espíritu de Dios está sobre mí para esto, esto y esto, anunciar buenas nuevas, predicar, sanar a los enfermos, Jesús aparece en la escena mundial, en la escena de la historia, y dice: esta palabra se ha cumplido porque yo soy el ungido. Yo soy. De ese que habló, dice, ese soy yo. Y conocemos la historia. Jesús predicó y sanó, liberó enfermos, liberó endemoniados, sanó a los enfermos y se armó todo un movimiento espiritual porque obviamente el ungido de Dios estaba ahí. El Mesías prometido. ¡Wow! Y bueno, conocemos la historia. A muchos no les gustó, lo persiguieron, lo crucificaron. Así debía ser. Jesús resucita. Y en ese interín entre que Él está predicando y resucita, o sea, que culmina su obra y su paso por la tierra, Él anuncia: les conviene que me vaya. Juan capítulo 16. Porque si me voy, entonces voy a enviar al Consolador, el Espíritu Santo, que vendrá sobre todos ustedes. Una vez que Jesús resucitó y se encontró con sus discípulos, leemos el pasaje de Lucas 24, 49 y de Hechos 1, 8, que Jesús les dijo a los discípulos en Lucas 24, 49. Quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Y en Hechos 1, 8, Jesús les reafirma la promesa y les dice: ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos. Y eso se cumplió en Hechos capítulo 2. ¿Por qué hago este recuento así? Porque Dios nos ha ungido a nosotros. Y es lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios. Dios nos capacita a nosotros junto con ustedes. La iglesia está ungida porque la unción es la representación de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora bien, Juan capítulo 20 enseña que cuando una persona cree el Evangelio y cree en lo que Jesús dijo e hizo en la cruz y en la resurrección, recibe la presencia del Espíritu Santo, por lo que ahora somos templos del Espíritu. Primera de Corintios 6 nos confirma esto, que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Los ungidos en el Antiguo Testamento los bañaban en aceite como un símbolo del Espíritu de pies a cabeza. En el Nuevo Testamento ya no se unge así. Entonces, ¿qué, no somos ungidos? No, sí somos ungidos.
Porque la unción es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Y por qué hago este énfasis? Y yo sé que esto puede sonar un poco y generar cierta controversia teológica o eclesiástica. Porque la iglesia, como iglesia, históricamente nos hemos equivocado y hemos malversado, distorsionado el sentido de la unción, pensando que unos pocos son los ungidos, cuando Dios ha ungido a todos. Porque ha dado su presencia y su Espíritu Santo a todo el que cree el Evangelio. Ahora bien, ¿Dios llama a ciertas personas para labores especiales, servicios especiales? Sí, por eso dio dones. En 1 Corintios 12 nos hablan de los dones del Espíritu Santo, del versículo 7 al 11. Entonces, no todo el mundo profetiza, no todo el mundo discierne espíritus, no todo el mundo fluye en el don de lenguas y sana a un enfermo o algo así. No todo el mundo, pero Dios te puede usar a ti hoy para esto y mañana usa al otro y después te vuelve a usar a ti para otra cosa y todo. Y es una unción especial para ese momento. Pero no significa que eres más ungido que alguien que no ha sido usado con esos dones. Y ahí es donde está el error de la iglesia muchas veces, en modelar y decir, y en el fondo creer, que hay gente más ungida y gente menos ungida. Y pensar que el pastor, por ejemplo, es el ungido. Entonces es como que intocable, como que, el pastor, bueno, pues uno agradece la consideración y el respeto, ¿no? O sea, no se pasen ahora, ¿no? Pero la misma unción que hay en ti, hay en mí, y viceversa. Yo no soy más ungido que tú. Es más, Dios ha usado a muchos de ustedes de formas como Dios nunca me ha usado a mí. Dios tampoco significa que ustedes sean más que yo, por si acaso. Pero me dejo entender, Dios, cuando envió a Jesús y cuando estableció la iglesia, si puedo decirlo de esta manera, puso el piso plano para todos, sin distinciones, sin favoritismos. Todo aquel que cree el Evangelio de Jesucristo y entrega su vida a Él, tiene la presencia del Espíritu Santo en su vida. Se convierte en un templo del Espíritu. Luego eso te hace ungido. Has sido ungido. Ahora bien, sí. Entonces, ¿dónde entra el tema de que gente sí pueda fluir en un don espiritual y otros no? Bueno, ok. Lo que pasa es que la devoción hace una gran diferencia. La presencia del Espíritu Santo puede estar en todos los que han creído el Evangelio. ¿Y todos los que han creído en Jesús como Señor y Salvador? Sí, claro que sí. Pero ¿qué pasa si fulanito no lee Biblia y no ora y no busca de Dios como sabe que debe hacerlo? Y menganito sí lo hace. Pues sí, se va a notar una diferencia en su modo de pensar, hablar, en su conducta, en su sensibilidad y agudeza espiritual, ¿verdad? Y ahora esta persona muy probablemente va a estar mucho más presta, dispuesta, sensible a ser usada por el Espíritu de Dios para orar por un enfermo y echar fuera un demonio, para que pueda tener discernimiento, palabra de sabiduría, conocimiento y fluyan los dones. ¿Pero por qué? Porque esta persona está buscando de Dios como debe ser. Aunque el otro también tiene el Espíritu Santo porque también se arrepintió, creyó a Cristo, pero con el devocional y con la búsqueda es medio flojón. O flojón y medio. Entonces sí va a haber una diferencia. Y entonces la iglesia comete el error en general de llamar a estos ungidos. Y a estos, pues no, este necesita arrepentimiento. Y nos ponemos como jueces de lo que no nos corresponde juzgar. ¿Me dejo entender? Los corintios estaban juzgando al apóstol Pablo. ¿Se acuerdan la semana pasada? Que porque era de doble
ánimo, que sí voy, que no voy, que no sé qué. Dije, no podemos confiar en ti. Dije, un momentito. Y bueno, y usted se acuerda del mensaje de la semana pasada, y si no, búsquelo en YouTube. Y ya está. Sí, no volver a hablar de eso. Pero el punto es que lo estaban juzgando, y cuando él dice, no, es Dios quien nos capacita para que juntos hagamos su obra. Tanto ustedes como nosotros. Y yo soy el apóstol Pablo. Hello. Y estoy con ustedes en el mismo barco. Hello. ¿Cuál es el problema? Y los corintios estaban un poco celosos, medio piconcitos, medio con él. Y él dijo, no, hermanos, no es por ahí. No distorsionen el sentido de lo que Dios está haciendo entre nosotros. Y entonces yo me valgo de eso para decirle a ustedes, Iglesia de Lima Templo e Iglesia Cuadrangular del Perú, no distorsionemos el sentido y nuestra comprensión de lo que es la unción del Espíritu. Dios nos ha ungido a todos ¿para qué? Para anunciar su palabra al mundo. Nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos ir y poner manos sobre el enfermo. Y que el mundo sepa por medio de nosotros que Dios existe y que está vigente su palabra hasta el día de hoy. Para eso Él nos ha ungido, para eso Él nos ha salvado, para que seamos testigos en toda la tierra de lo que Él es en nuestra vida. Y esa unción la tenemos todos. Repito, para pasar al otro punto, la diferencia va a ser tu devoción personal. Más buscas de Dios, más sensible eres al Espíritu, más Biblia tienes en tu mente, más palabra de afirmación sale de tu boca para otros, etcétera, etcétera. Y entonces Dios te va a usar de formas que tú aún ni te imaginas que puedes ser usado. ¿Estamos claros hasta ahí? Espero. Si te queda alguna duda, entonces revisa el video esta semana en YouTube. Ya, listo. Y entonces vamos al siguiente punto, identidad espiritual, porque este tema habla de dos, este pasaje nos menciona las dos cosas. Nos dice allí, repito los textos para que lo tengamos en la mente, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Entonces aquí hablamos del tema de la identidad espiritual, porque nos puso el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, esa unción del Espíritu Santo, que es, como decíamos la semana pasada, un sello. ¡Pum! Y es que en otras traducciones que ya he mencionado, la NBI y la Reina Valera, más comunes entre nosotros, se usa la palabra sellar. Y ojo, porque al sellarnos connota propiedad. Me pertenece a, por eso aquí dice, nos identificó como suyos. Un sello que dice Made in Peru, ¿qué significa? Que ese producto es peruano. Con razón es tan bueno. ¿Entienden? Cuando hay un sello que dice, esto le pertenece a fulano. No te hacen en algunos requerimientos o trámites, no te piden sello. Así sea tu sello profesional o el sello de la entidad que representa. ¿Qué sello? Porque ¿quién representa aquí qué? Esto es de fulano de tal. El sello significa también pertenencia y muchas veces el cristiano anda luchando por saber quién es en el Señor. Además de que anda luchando por saber quién es en la vida. Y ni hablar de las nuevas generaciones. Bueno, en fin, que el Señor nos ayude a seguir para adelante, claros en nuestra identidad, partiendo de lo espiritual, porque de ahí es de donde parte todo. Lo espiritual trasciende a lo físico. Y yo le pertenezco a Dios, yo soy de Él. Yo soy lo que Dios dice que soy. No lo que la gente dice que soy. Yo no soy eso, por si acaso. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. ¿Por qué? Porque tengo su sello en mi alma.
el sello del Espíritu Santo, que me identifica como propiedad suya, como que mi vida le pertenece a Él. Y ojo, porque aquí nos cuesta también a los cristianos muchas veces ubicarnos y discernir nuestra identidad espiritual, porque nos resistimos a pertenecerle a Él. Cuando la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6 que Él nos ha comprado por precio de su sangre. Tu paz, tu salvación, tu seguridad, hoy costó la sangre de Cristo. Y eso lo creemos cuando queremos la salvación. Queremos la salvación. Queremos que si nos morimos hoy nos vayamos al cielo. Queremos ir al cielo al final de nuestra existencia, no al infierno, al cielo. Pero como nadie sabe cuándo se va a morir, entonces se requiere la segunda parte, y quizá la más importante, o la más... que Jesús no solo sea el Salvador, sino el Señor. De aquí a que te mueras, necesitas que Jesús sea tu Señor. Que Él gobierne tu vida. Y ahí es donde el cristiano lucha. Un momentito, Espíritu Santo. Un momentito. No. Eso soy yo. Usted ahí nomás. Y nos resistimos a pertenecerle a Él. Como que no nos gusta la idea. Y más cuando muchas ideologías hoy en día dicen, yo no soy de nadie. ¿Han oído eso, chicas? Lo dejo de ese tamaño. Usted ya me entendió. Nos cuesta aceptar la idea de que le pertenecemos a alguien más. Y en este caso, ese alguien más, nuestro Dios. Creemos que nosotros somos nuestro propio Dios y andamos como rueda suelta por el mundo, haciendo lo que a mí nadie me manda, yo mismo soy, jiji, jaja. Y por eso muchas veces el cristiano mismo lucha con saber quién es. Cuando tú te rindes, y hablamos muchas veces de rendición, de ríndete a Él, sí, Señor, a ti me rindo, y bla, bla, bla. Ok, chévere, pero de verdad, cuando de verdad te rindes, no tienes ningún problema en aceptar que tú le perteneces a Él, porque Él puso su sello en tu vida. Entonces devuelve el sello, pues. Tanto te resistes, ya pues devuelve el Espíritu Santo, ya Espíritu, chao. A ver, ¿cómo te va a ir? A ver si duras un día sobre esta tierra. No lo creo, pero bueno. Es una forma de decir, no me hagan caso en todo eso. Usted me entiende lo que le quiero decir. En la Biblia hay algunas analogías de esta pertenencia y protección y seguridad. Por ejemplo, ¿recuerdan cuando vino el ángel de la muerte? Cuando envió Dios sobre los egipcios y Dios envió el ángel de la muerte allí para matar los primogénitos de los egipcios. ¿Y qué le dijo al pueblo de Israel? Pues marquen con sangre los dinteles y las puertas de sus casas. Que cuando pase el ángel de la muerte, casa que vea pintada de rojo por la sangre, entonces pasará de largo y sus hijos no sufrirán. ¿Por qué? Porque esos me pertenecen. Es ese sentido. ¿Usted recuerda la vida de Job? Siervo Job. Si no han leído a Job, léanlo. Muy interesante. La vida de ese hombre. Millonario, archimillonario. Para aquellos que piensan que Dios siempre quiere a todos los cristianos misios. No, pregúntele a Job, era millonario. Abraham era millonario, pero en otra época. Sí, bueno, en nuestra época también. Bueno, eso es otro tema. Otro día hablamos de los millonarios y la Biblia. ¿Ya? Pero Job era un hombre muy adinerado y muy temeroso de Dios. Era un hombre que buscaba de Dios y el hombre reconocía a Dios y él, tanto así que llamó la atención de Satanás. Y Satanás fue a la presencia de Dios a pedir el alma de Job. Y Dios le permitió a Satanás atacar a Job hasta cierto punto. Recuerden, él le dijo, sí, ok, toca sus bienes. Ok, sí, toca su salud, pero no lo mates. Y eso nos da otra lección ahí chiquitita, y es que Dios pone un límite
a la tentación, a la adversidad, para que podamos vivir. Si no, Satanás nos mataría en una. Bueno, ¿por qué Dios le puso límites a Job? Porque Job le pertenece. Le perteneció en ese momento, ¿sí? Y entonces dijo, ¿no has visto a mi siervo Job, que no hay hombre como él, temeroso de Dios y apartado del mal? Es mío. Me dejo entender, ese mismo sentido es aquí, ahora, en el Nuevo Testamento, de que cuando creemos el Evangelio, tenemos el sello del Espíritu, tenemos la presencia del Espíritu, tenemos nuestra pertenencia en Cristo. Yo soy de Él. Yo soy quien Dios dice que yo soy. Y en Efesios capítulo 1, ese sí déjeme leérselo. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, allí dice lo siguiente. Preste atención, porque es que en este mismo sentido de que hemos sido comprados, que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, allí dice, y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó, esa es la palabra que utiliza la NTV para decir los selló. Los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía o las arras, dicen en otras traducciones, que tenemos, la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Este texto dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, y al ser sellados por el Espíritu, por su presencia en nuestra vida, eso significa unción, que hemos sido ungidos para las buenas obras que Dios quiere que hagamos, pero significa también identidad. Nos identificó como suyos. Le pertenecemos a Él, a nuestro Dios, porque tenemos el sello del Espíritu. Y aquí dice que Dios hizo todo eso para que hoy pudiéramos confiar en que Él nos dará todo lo que ha prometido. ¿Y recuerdan el pasaje de Hebreos capítulo 6 que leí al principio? Donde nos dice que Dios dio la promesa, pero dio también el juramento de que eso se cumpliría. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos hoy estar tranquilos de que Dios cumplirá todas sus promesas en ti, porque sus promesas son sí. Y cuando tú estás de acuerdo con eso, tú puedes decir amén, por su buena voluntad, y todo para alabanza de su gloria. Paréntesis, porque aquí todo suena lindo. Pero debo decir esto también. Pilas con los sellos. Porque así como hemos sido sellados con el Espíritu Santo, la Biblia anuncia que cuando el anticristo aparezca, él propondrá sellar a la humanidad en la mano derecha o en la frente, con el número de la bestia, que es el 666. Y más que te pongan un 666, hoy se hablan de muchas tecnologías para poder marcar a las personas, y que sin ese sello nadie podrá ni comprar ni vender. Porque ese sello significará pertenencia. Me perteneces a mí. Hemos sido sellados por Dios con su Espíritu y por ende le pertenecemos a Él. Satanás quiere engañar aún a los escogidos y sellarlos cuando aparezca el anticristo, aquí o acá, para robarles esta pertenencia de Dios y apropiársela a Él. Él siempre ha sido un ladrón, un usurpador, y hasta el final de los días Él va a intentar hacer eso. La Biblia lo advierte. Si nosotros tenemos que atravesar ese momento amargo en la historia de la humanidad, te digo desde ya, no te dejes sellar. Y ahí donde la Biblia habla de, bueno, cuando vean que esto suceda, huyan. La Biblia habla en Mateo 24 de la abominación desoladora, que es cuando el anticristo se autoproclame Dios y reclame la adoración del mundo. La Biblia dice, huyan. Pero bueno, no quiero aguarle la fiesta ni el domingo.
pero sí hacerlos pensar en cuanto a los sellos. Porque así como está el sello de Dios, Satanás también propone un sello. Entonces, cierro paréntesis. Podemos concluir lo siguiente. Dios, y esto déjeme leerlo aquí porque si no ya me enredo con las ideas finales. Esta fue la conclusión que puse. La super conclusión, por si acaso. Podemos concluir que Dios, primero, nos ha salvado por y en Cristo. No hay otra salvación. Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación. No hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesús. Y así hay un montón de otros textos en la Biblia que nos muestran que solamente la salvación es por Cristo y en Cristo. Segundo, al hacerlo, al creer nosotros la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y la resurrección, es decir, al creer el Evangelio hemos sido sellados, identificados con el sello divino que es la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Esta presencia espiritual, tercero, es la unción del Espíritu de Dios sobre ti. Si tú has creído el Evangelio y tú tienes la presencia del Espíritu Santo, si has entregado tu vida a Cristo porque tienes fe en Él y sus promesas, tienes la presencia del Espíritu Santo en tu vida, tú has sido ungido, ungida por Dios. ¿Para qué? Para buenas obras, para anunciar el Evangelio, para orar por los enfermos, para ir y mostrar al mundo que Dios existe y traer más personas a la salvación. Para eso ya has sido ungido. Todos en la iglesia hemos sido ungidos. Y Él nos comisiona entonces para dar testimonio, para ser sal y luz en este mundo. Y como dice 2 de Corintios 5, ser sus embajadores. Así que la unción espiritual es para todos. No es exageración que si tú has creído en Cristo y estás hoy en la iglesia, estás acá, podemos decir, hola ungido. Hasta luego ungidos. Nos vemos la próxima semana ungidos. ¿Me dejo entender? Ahora, no es para hacer de eso ahora un chiste y una broma, pero tiene sentido. Porque Dios nos ha ungido a todos. De ahí para allá, tu devoción personal, tu búsqueda de Dios, tu obediencia a la Escritura, te hará mucho más agudo y sensible a lo espiritual. Y entonces Dios te va a usar de formas que tú no te imaginas. Y ahí es donde la gente diferencia. No cometamos más ese error comparativo de decir, este es más ungido que el otro. Porque Dios va a usarte a ti de una forma y a ti de otra. Pero a todos Él nos quiere usar. Por eso, y con esto cierro, Dios quiere hacer de esta manera, ungiéndonos e identificándonos como suyos, una mejor versión de nosotros mismos. Dios no quiere que tú te transformes en alguien que no eres, sino que seas un mejor tú. Un mejor tú. Dios quiere eso para tu vida. Así que creámosle, busquémosle, amémosle y obedezcámosle. Eso nos ayudará bastante. Te animo a hacer una oración en este momento antes de cerrar este servicio. Respóndele a Dios por lo que Él te ha hablado. Respóndele a Él. Dale gracias. Reconócelo. Reitera tu confianza en Él, tu esperanza. Toma un instante para hablar con Dios. Padre, gracias por tu unción, por darnos la presencia de tu Espíritu
que nos capacita para hacer tu obra. Gracias por eso, Señor Jesús. Gracias por la identidad que nos das en ti, que somos tuyos, que somos todo lo que tú has dicho que somos. Gracias, Señor Jesús. Oro, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos aquí presentes y amigos. Toma sus vidas, Señor, y conforme ellos han creído en ti, conforme tú has prometido, Señor, cumple tus planes, tus propósitos en ellos y con ellos. Donde quiera que vayan y estén, que vivan para ti, que sean luz, que sean sal, que sean un testimonio vivo de tus promesas y tu favor en sus vidas. Te honramos, Señor Jesús, y entregamos también esta semana en tus manos. Amén.